Buenas noches amigos y bienvenidos a América Directo. Desde aquí, como siempre, un fuerte abrazo a todos los hermanos de Hispanoamérica y, por supuesto, a todos los hermanos de aquí, de la Madre Patria. Hoy tenemos un programa muy especial que todos ustedes no se pueden perder. ¿Por qué? Porque América está sufriendo constantes noticias que, desgraciadamente, esos medios globalistas pues tratan de ocultárnoslo, sobre todo a estas personas que pensamos pues, de una forma diferente a ese marxismo cultural. Con nosotros hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial y con nosotros está pues un maestro y persona entrañable como es nuestro querido Pablo Victoria. Buenas noches, don Pablo, ¿cómo está usted? Buenas noches, encantado de estar aquí otra vez. Sí. Magnífico. Bueno, tienes grandes noticias. Dispuesto a dejar el resto, ¿no? Porque sí, claro. Hay muchísimas noticias, sobre todo de su país, Así es. donde amigos pues han cazado a ese Petro, que es pues, lo que lo llevamos diciendo todo el tiempo. O sea, es que yo lo que no entiendo es cómo se puede votar a un narcoterrorista y meterle de presidente. Evidentemente. Ahora, todas las sospechas. ¿De dónde venía la financiación de Petro? Evidentemente, de Venezuela, de la narcodictadura. Si es que no hay que ser un sabio, amigos, para entender que el crimen organizado que representa Venezuela y Cuba están intentando dominar todos los países de Hispanoamérica. Y Petro es un títere, no solo de Soros, sino de la narcodictadura venezolana. Vamos a empezar primero a hablarles a todos ustedes con lo que está pasando entre Estados Unidos y China. Atención, que lo que está pasando entre Estados Unidos y China empieza a ser preocupante. Y lo digo con palabras mayúsculas. ¿Por qué? Porque mira lo que dice en la siguiente noticia. Dice, Estados Unidos avisa a China. No llevará mucho tiempo antes de que alguien se haga daño. La Casa Blanca avisó el pasado lunes a China de que no llevará mucho tiempo antes de que alguien se haga daño, tras el incidente del pasado fin de semana cerca de Taiwán, donde un buque militar chino maniobró peligrosamente a escasos metros del destructor de los Estados Unidos, USS Chung Hong. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, expresó en una rueda de prensa la preocupación de los Estados Unidos por el comportamiento no seguro ni profesional de China. En las últimas semanas, las fuerzas de ambos países han protagonizado encontronazos en el mar y en el aire. El pasado lunes, la Marina de los Estados Unidos publicó un vídeo que muestra la insegura interacción, según la califica, entre el destructor de los Estados Unidos y un buque de guerra chino en el estrecho de Taiwán el pasado sábado. Esto se produce después de que el pasado 30 de mayo el Pentágono denunciara que un caza chino llevó a cabo 4 días antes maniobras innecesarias y agresivas para interceptar un avión de reconocimiento de los Estados Unidos en el mar del sur de China. Este tipo de sucesos pueden llevar a errores de cálculo cuando tienen piezas de metal de este tamaño, tanto si es en el aire como si es en el mar, indicó Kirby. Pues amigos, la situación está que arde. Y está que arde porque el régimen comunista chino, que por cierto, ya hablaremos de eso, hay indicios de que el señor Biden pues llegó a la presidencia gracias a la interacción de los comunistas chinos. Pues el Partido Comunista Chino, amigos, está haciendo una política muy agresiva hacia Taiwán, aprovechando lo que está pasando en Ucrania. Y esto puede tener consecuencias drásticas, porque Estados Unidos es el garante de Taiwán. Y si China invade Taiwán, se puede producir un enfrentamiento entre dos gigantes que puede tener consecuencias catastróficas. Señor Victoria. Efectivamente, yo creo que la situación realmente es dramática porque China quiere tener su espacio como una superpotencia y prácticamente regresar a tiempos de la, digamos, de la crisis, de la Guerra Fría, en que el mundo estaba polarizado entre dos potencias y ella ahora quiere sustituir a Rusia, que ha dejado un espacio vacío, y quiere ser sustituido por el otro titán comunista que es la China. Ahora bien, ¿cuál sería el escenario? Como tú bien dices, es Taiwán. Estados Unidos está comprometido con la supervivencia de Taiwán como un país libre y democrático, y la China
tiene un compromiso, inclusive manifiesto, de que se va a tomar Taiwán en el 2025. Esto es una amenaza real y verdadera de una tercera guerra mundial. Entonces, me voy a hacer ya la pregunta definitiva. ¿Es probable que una guerra entre Estados Unidos y China esta década? Yo creo que sí. Yo pienso que es muy probable y creo que la China durará aproximadamente 10 minutos. ¿Cómo que 10 minutos? Bueno, 10 minutos, porque Estados Unidos creo que tiene un potencial armamentístico enorme y creo que, como hemos visto Rusia... Si vemos, por ejemplo, la última intervención de Estados Unidos con Afganistán, Afganistán no solo duró 10 minutos, sino que se tuvieron que ir de Afganistán. Claro, pero es que con la China va a ser una ofensiva nuclear de Padre nuestro y Señor mío. Eso que en Afganistán pues no sucedió ni iba a suceder, pero con la China el dulce se pone a mordiscos. O sea, que ¿usted cree que Estados Unidos dejaría todo el resto por defender Taiwán? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Usted cree que, sí, porque es que mira, la paz se sustenta, a mi juicio, en un trípode compuesto del statu quo, del equilibrio del poder y del prestigio nacional. Y si Estados Unidos no defiende Taiwán, se rompe una de las patas del trípode, que es el prestigio nacional, y Estados Unidos pasa a ser el hazmerreír del planeta. Y no creo que ellos estén dispuestos a tolerarlo. Bueno, amigos, pues ahí tenemos las palabras de nuestro profesor. Vamos a continuar porque dicen que Estados Unidos tuvo conocimiento de un plan ucraniano para sabotear el Nord Stream, según el Washington Post. La CIA recibió información en el pasado mes de junio a través de una agencia de inteligencia europea de un equipo de 6 personas de operaciones especiales ucranianas que pretendían sabotear el proyecto de gas natural entre Rusia y Alemania. ¿Qué pasó con el Nord Stream? Aún falta una hipótesis concluyente, pero poco a poco salen informaciones que pueden arrojar luz sobre el sabotaje del gasoducto que une Rusia con Alemania. Según ha publicado el pasado martes el Washington Post, Estados Unidos tuvo conocimiento de un plan ucraniano para sabotearlo. 3 meses antes de que se produjera el ataque contra el gasoducto, la administración Biden supo por un país aliado que militares ucranianos habían planeado un ataque encubierto contra la red submarina, utilizando un pequeño equipo de buzos que dependían directamente del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas. Los detalles del plan, de los que no se había informado anteriormente, fueron recogidos por un servicio de inteligencia europeo y compartido con la CIA en junio de 2022. Según el periódico de los Estados Unidos, son las pruebas más específicas hasta la fecha que vinculan al gobierno de Ucrania con el eventual ataque en el mar Báltico, que dirigentes de los Estados Unidos y europeos han calificado de peligroso acto de sabotaje contra las infraestructuras energéticas. El informe de los servicios de inteligencia europeos fue compartido en la plataforma de chat Discord, supuestamente por el miembro de la Guardia Nacional Aérea, Jet Teixeira, y The Washington Post obtuvo una copia de uno de los amigos de Teixeira. Pues, amigo, esto es de chiste barato. O sea, que venga ahora el Washington Post y que nos cuente que la CIA ha descubierto que 4 paisanos de Ucrania han saboteado el Nord Stream 2 es de chiste. Porque claro, o sea, es que ni Ucrania tiene equipamientos, ni la mayoría de los países del mundo tiene equipamientos para ese sabotaje. O sea, que ya está bien la broma de estar tomándonos el pelo. Aquí está claro que hay 2 grandes sospechosos, o sea, mejor uno, o los Estados Unidos, que son los que tienen el material necesario, o el Reino Unido. Pero que echen la culpa a 4 paisanos de Ucrania, 4 buzos, pero ¿qué película me están contando? No sé si tenemos al otro lado de Sky a Maybor Petit. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Maybor, imagino que sigues en Argentina.
sin ninguna ganas de regresarme a Estados Unidos, pero tristemente los compromisos me van a obligar a regresar. Bueno, yo creo que esto del Nord Stream 2, que salga el Washington Post, que si la CIA ha descubierto que 4 paisanos de Ucrania han destruido pues unos gasoductos más importantes del mundo, yo creo que ya... Yo estaba leyendo la noticia, no sé si la estabas oyendo, y casi me daba ganas de reír, porque es un insulto a la inteligencia y a la opinión pública, ¿no? No solamente eso, Jesús, sino que hay que recordar que el año pasado también se especuló cuando la CIA y el grupo de prácticamente aliados de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos que trabajan para Joe Biden, más no para el Estado norteamericano, habían dejado saber una serie de informaciones y que, dicho sea de paso, habían dado a conocer a través de chat y de unas vías que no son las oficiales o regulares, donde justamente se decía que había influencia, acción y determinación por parte de Estados Unidos en la toma de decisiones en Ucrania. Posteriormente, se publicaron a través de una vía legal y la persona encargada de esto en estos momentos está bajo arresto, siendo procesada por traición a la patria, la publicación de una serie de documentos que ya daban como un alineamiento en el que se veía claramente que habían sido los Estados Unidos con sus aliados los que habían sido los protagonistas de la explosión del Nord Stream. Ahora, como un mecanismo, si se quiere, de lavar la cara, recuerden que esto lo está publicando el Washington Post, que representa una parte importante de lo que es el tema de los medios demócratas o progres en los Estados Unidos, y ellos llevan una línea para tratar de o disimular o propagandizar o simple y llanamente sacar del ojo público cualquier responsabilidad que tenga el gobierno de Joe Biden. Y creo que esto es uno de los elementos claves porque ya se había dicho, los ucranianos que fueron arrestados, unos en Polonia y otros por allí, no eran los responsables, ellos no tenían la capacidad para hacerlo desde el punto de vista tecnológico, de inteligencia y de seguridad. Pero hay otros protagonistas de la opinión pública internacional y particularmente los Estados Unidos que ha suministrado información detallada y que lo tacharon de prorruso en esa época cuando dio a conocer la información que hoy en día aparece del otro bando en el Washington Post. Y es que Estados Unidos, a través de un grupo de aliados, trabajó para explotar. Y no más allá de esto, hay que recordar que Joe Biden a veces dice las cosas que hace, no todo el tiempo, pero sí a veces. Y esta explosión del Nord Stream la dijo Joe Biden. No sé si ustedes recuerdan que en un discurso, un semidiscurso, él dijo exactamente lo que planeaba hacer. Dice, nosotros lo vamos a acabar. Y eso fue lo que ocurrió. Pues, Maybor, vamos a continuar y en este caso vamos a dar un salto desde los Estados Unidos y desde Europa, nos vamos directamente a Colombia, porque Colombia está que arde después de esas informaciones que ya hablamos ayer, precisamente en otro programa aquí de la casa, que el señor Petro, pues lógicamente está ya saliendo la verdad de él, que lo cierto es que la verdad de él la sabíamos todos. Yo no sé cómo los colombianos, o una parte de los colombianos, pues han dejado engañar por este trilero de tercera, ¿no? Dice la siguiente noticia, dice, unos audios destapan la financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro. Nos caemos todos, dice, hijo de... Ahí sigue la pregunta. Maybor, ¿qué hay detrás de esa campaña ilegal que ha sido financiada supuestamente por los narcos y por el eje de la delincuencia organizada que parte de Venezuela? Bueno, hay que recordar que hace aproximadamente un año, cuando se produjeron las elecciones, hubo denuncias que señalaban que había compra de votos con dinero proveniente de la industria criminal en Colombia. Hoy en día eso se denunció, el Consejo Nacional Electoral Colombiano no tomó las denuncias y luego, cuando se realizaron las elecciones, también hubo una denuncia que está en la Fiscalía colombiana,
pero también en el Consejo Nacional Electoral, donde se decía que había irregularidades en la elección de Gustavo Petro como presidente por lo que era la violación del financiamiento a las campañas por parte de dinero que no había sido reportado, pero en otro haciendo el uso de prácticas que son corruptas al comprar votos o al ofrecer algún tipo de beneficio a cambio del voto. Esto ocurrió en la zona de la costa occidental de Colombia, justamente muy cercana al área de Venezuela. Como los venezolanos venimos del futuro, este tipo de prácticas ya lo habíamos observado en Venezuela a lo largo de la elección del chavismo como fuerza única en Venezuela. ¿Qué es lo que queda ahora pensar? Y esto es muy importante destacarlo. Tenemos a un ex embajador que ahora es destituido, que en unos rumores señalan que estaría hablando con los Estados Unidos, otros dicen que tiene mucho miedo ahora porque lo han amenazado, pero en todo caso, un hombre que participó en esa presunta conspiración para llevar a Petro al poder con fondos que vienen del crimen organizado. Tenemos a un fiscal general de la República que está trabajando para buscar claridad, pero que tiene como enemigo número uno al presidente Gustavo Petro. Y tenemos a unos socios muy delimitados en la función pública, pero que tienen un gran poder económico y de financiamiento, que son los carteles de la droga y los criminales del régimen de Nicolás Maduro. Y esto nos hace pensar que si las instituciones colombianas no son capaces de actuar en estos momentos para parar este crimen, porque es un crimen contra la cosa pública y contra los colombianos, van a quedar prácticamente condenados a repetir la historia de Venezuela. Maybor, te quiero leer la siguiente noticia, porque está relacionada con esto. Dice, el ex embajador colombiano de Venezuela amenazó con revelar secretos que podrían llevar a Petro a prisión. Esos secretos directamente son la financiación por Maduro de esa campaña, ¿no? De la campaña y el manejo que se hizo de la compra de votos, que viola la ley de financiamiento, pero a la vez la ley de organización que no permite que se compren los votos. Los votos son de un ciudadano que cree o no en una propuesta pública para hacer un gobierno. En este caso en particular se compraron los votos con dinero proveniente de la industria criminal y, como te digo, ya esto se había denunciado. Ahora, cuando uno observa el comportamiento de lo que se está dando en estos momentos, Petro descalificó la acusación, que no fue una acusación de Benedetti, sino unos audios que fueron grabados de una manera irregular y que hoy en día pues están en los medios de comunicación en Colombia. Pero de no lograrse poner una especie de cerco institucional y aplicar la justicia, Colombia va a quedar condenada, porque Petro ha dicho que eso es falso y que el embajador estaba en drogas o alcohol al momento de estar conversando con su asistente personal. Esto es una práctica chavista, el desconocimiento de una denuncia, la incapacidad de las instituciones para realizar la investigación e imponer responsabilidades a los culpables, porque si esto se produce en los términos que dicen las leyes colombianas, Petro no sería presidente, habría que convocar a unas elecciones nuevas. Pero como Petro ya tiene el control de algunas de las instancias de las instituciones de la democracia colombiana, pues entonces estamos frente a lo que podría ser el escenario a favor de la democracia con la imposición de una serie de reglas o, por el contrario, la caída del sistema democrático para apoyar a un criminal como Gustavo Petro. Entonces tenemos esa incertidumbre de ver cómo va a terminar este panorama y este proceso que se está dando en Colombia, que permite a los colombianos tener una oportunidad de salvar el sistema democrático colombiano. Maybor, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo y, como siempre, un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Saludos. Saludos. Pues amigos, yo voy a hacer, solo voy a decir una frase. Colombia, despierte. Despierte ya si no quieres verse como Venezuela o Cuba. Porque este
este personaje, este sacamantecas, sacado de lo peor, de la peor cloaca del comunismo, con ese mensaje absurdo del cambio climático y de las estupideces de la ideología de género, lo único que pretende es instaurar una dictadura para que Colombia sucumba ante ese miserable comunismo del siglo XXI. Señor Victoria, todo suyo. Bueno, hay que hacer varias distinciones. En primer lugar, todo arranca con la desaparición de un maletín con supuestamente 150 millones de pesos. El señor Benedetti está sumamente irritado con la señora Saravia, que es la jefe de gabinete del señor Petro, porque ella no le cumple a Benedetti en que se le nombre ministro del Interior. Y entonces este señor comienza a hacer una serie de WhatsApps hacia ella, diciéndole todo tipo de imprecaciones y de vulgaridades y que no se va a dejar joder, según sus palabras y otras más gruesas, y que todos se van a la cárcel si él comienza a hablar. ¿Y de qué habla? Ya lo dice. Yo les conseguí 15.000 millones de pesos que fueron trasladados al Pacífico colombiano en busca de votos que costaron cada uno 100.000 pesos para llevar a toda esa gente a votar. Está diciendo que Petro compró votos. Compró votos descaradamente. Como por ejemplo en Melilla, el partido islamista, la coalición de Melilla. Exactamente. Vale. Y entonces con esos 15.000 millones de pesos y otros miles de millones que le dio el señor López Sierra, que lo llaman el hombre Malboro y que pagó muchísimo tiempo de cárcel en los Estados Unidos y que ha vuelto a sus tropelías en Colombia, también ayudó a financiar la campaña. Y también el clan Torres, del que se vale el señor Maduro para trasladarle dinero al señor Petro para comprar votos y ganar ilegítimamente las elecciones, y con la connivencia de Indra, porque es que Indra también está metida dentro de este fraude electoral. Pero adicionalmente, ¿qué es lo que se sabe sobre los 150 millones, que es una cifra menor comparada con los 15.000 millones de pesos de la mafia? Los 150 millones es una coima o un soborno que el clan Torres le envía a la señora Saravia, que es la jefe de gabinete de Petro, porque le haga unos trabajos con el señor Petro, unas influencias de algún tipo. Entonces, ¿quién le lleva esos 150 millones, que es por donde empieza el problema? Se los lleva el chofer de el señor Euclides Torres, que es el jefe del clan. Entonces, todo esto es absolutamente ilegal, pero van a salir unos vídeos también en que se anuncia las aberraciones que comete el señor Petro, porque todos sabemos, y es de público conocimiento, que el señor es travesti, que el señor hace una cantidad de cosas extrañas. ¿Cómo? ¿Ha dicho usted que es travesti? Sí, travesti. Que le gusta vestirse de mujer y hacer una cantidad de cosas, entre otras cosas, porque su otra mujer una vez, o su mujer, le dio un taconazo en la cabeza, él saliendo de una fiesta, y lo mandó al hospital con un golpe de tacón en la cabeza. Te gusta también tomar sustancias alcohólicas, ¿no? Y también, por supuesto, y los vídeos se refieren a él drogándose, aparentemente, porque esto ya es de público conocimiento, esnifando cocaína. Hay indicios. Digamos que ahora podemos decir que presuntamente, pero ese presuntamente ya es vox populi. Entonces, la cosa va a mayores. Se va a saber qué tipo de bacanales y qué tipo de cosas hace en el Palacio de Nariño el señor Petro, cómo compró las elecciones, y va a intervenir no solamente la Fiscalía, sino la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y, por supuesto, el Consejo Electoral, porque el Consejo Electoral tendrá que tomar cartas en el asunto porque ganó la presidencia ilegítimamente, con lo cual es un presidente ilegítimo en este momento.
Pues amigos, yo creo que más claro el agua, lo que ha explicado Maybor y lo que ha explicado don Pablo Victoria. Por un lado, hay indicios claros de que el señor Petro compraba los votos, por un lado. Y por otro lado, están hablando que ese dinero que financiaba la compra de votos y la campaña electoral de este elemento, pues directamente venían de la narcodictadura venezolana. O sea, y de cárteles colombianos. Y de cárteles colombianos, claro, lo que dice el señor Victoria. En definitiva, es que esta gente que se le llena la boca de democracia, es que cuando un marxista va a hablar de democracia, si es que el marxismo es incompatible con la democracia y con el imperio de la ley, si es que esta gente viene directamente para implantar esos regímenes totalitarios que matan de hambre y tienen que hacer, que obligan a miles y miles de personas a irse del país porque si no son asesinadas o encarceladas. Pues vamos a ver lo que pasa en Colombia. Mientras tanto, nuestra querida Ainhoa Martínez nos va a dar las últimas noticias de lo que está pasando en Hispanoamérica. Buenas noches, Jesús. Comenzamos con Ecuador, donde más de 12.000 personas se han visto afectadas por esto que van a ver ahora. Las fuertes lluvias provocaron estas inundaciones en la provincia de Esmeralda, lo que provocó el desbordamiento de 6 ríos de la región, afectando al menos a 21 centros educativos y 5 centros de salud. Por suerte, no se han registrado víctimas. Seguimos con Venezuela, donde 12 personas murieron asfixiadas tras el colapso de una mina de oro, la cual colapsó producto de las intensas lluvias que afectaron a la zona. Los cuerpos recuperados, una vez identificados por sus familiares, serán trasladados a cementerios cercanos debido al avanzado estado de descomposición. Terminamos con Costa Rica, donde se eleva la alerta por el volcán Rincón de la Vieja. El nuevo nivel de alerta consiste en la posibilidad de que ocurran explosiones o erupciones, emisiones de ceniza o lava. El principal peligro son los lahares, que son una mezcla de lodo y agua caliente que sale del lago cuando hay una erupción. Hasta el momento no se reportan daños ni víctimas. Pues ahí tenemos las últimas noticias que nos trae Ainhoa Martínez. Nos vamos a ir unos instantes a publicidad, pero no se vayan, amigos, no se vayan porque le esperan unas noticias que son tan indignantes como las de Petro. Todo eso después de la publicidad. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones
es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en América Directo. Y vamos a continuar con lo que está pasando en el país andino de Perú y concretamente con esta noticia que nos habla que tropas de Estados Unidos llegan a Perú para ejercicios conjuntos cuando se retoman las protestas contra Boluarte. Dice la coalición que gobierna Perú desde diciembre, cuyo rostro es la presidente Dina Boluarte, es responsable de 49 muertos civiles por disparos de las fuerzas del orden en la represión de las protestas antigubernamentales. Dice las graves violaciones de los derechos humanos han sido documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y Amnistía Internacional. Dice, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, también se ha pronunciado, al igual que el propio Departamento de Estados Unidos en estos instantes. Dice, el gobierno de Boluarte busca respaldo foráneo para contrarrestar la oposición interna. El 79% de los peruanos desaprueba al Ejecutivo y el 90% al Congreso, núcleo de la coalición autoritaria. Al mismo tiempo, Washington necesita socios ante el avance de las inversiones chinas y los aliados de Rusia en Hispanoamérica. Pues bueno, esta noticia, amigos, que les acabo de leer, es la típica noticia pues hecha por un medio de izquierdas. Evidentemente, un medio que no quiere que se sepa la verdad. La señora Boluarte les podrá gustar o no le podrá gustar a los peruanos, pero es la legítima presidente del gobierno de Perú. ¿Y por qué es la legítima presidenta del gobierno de Perú? Porque un tipejo siniestro llamado Castillo intentó dar un golpe de Estado y fueron las instituciones de Perú y las diferentes, digamos, contrapoderes lo que lo evitaron. Y ahora todas esas manifestaciones que está habiendo contra la señora Boluarte no son manifestaciones contra una dictadora o un régimen autoritario, como dice esa noticia que les acabo de leer. No, amigos, no. Son manifestaciones de los amigos de Sendero Luminoso que quieren que un tipejo como Castillo, que es otro sicario de ese eje del mar, de ese marxismo rancio que se quiere implantar en Hispanoamérica, pues de nuevo vuelva al poder. Y claro, que Estados Unidos busca refrendar y que en Perú de nuevo pues empieza a tener relaciones con ellos, porque es que claro, China le está comiendo la tostada. Pero fíjense la noticia, cómo le da la vuelta, señor Victoria, es increíble que si derechos, Amnistía Internacional, pero si Amnistía Internacional tendría que estar, por ejemplo, Amnistía Internacional en Venezuela, cómo torturan, cómo matan, o en Cuba, cómo matan a la gente. ¿Dónde está Amnistía Internacional? Sin embargo, van a criticar el uso de la fuerza legítima que está haciendo Boluarte en Perú para defender las instituciones de un golpe de Estado que quiso dar un tal Castillo. Esto ya es el colmo de la deformación de la información. Así es, e infortunadamente yo creo que el sistema de justicia internacional está en crisis, y está en crisis porque estos señores que viven de espaldas a las realidades que tenemos que vivir en cada uno de nuestros países, completamente de espaldas e ignorantes de todo, o pretenden ser ignorantes de todo, le dan más derechos a la delincuencia, a los manifestantes violentos, porque la democracia no puede
tolerar que haya una manifestación violenta. Cualquier manifestación. Como si mueren 10.000 porque quieren implantar una dictadura, pues han muerto 10.000, pero la democracia ha triunfado. La democracia tiene que triunfar de todas maneras y tiene que defenderse, y además tiene que tener suficientes anticuerpos para combatir el crimen organizado, porque todo ese indigenismo, todos los indígenas que participan, como en Colombia, en la primera línea, y en el Perú, que hacen manifestaciones delincuenciales completamente, pertenecen a bandas armadas que quieren hacerse con el poder para someter al resto del pueblo peruano. Así que estas instituciones internacionales están al margen realmente de lo que ocurre en nuestros países y prefieren defender a los violentos que defender las instituciones democráticas de nuestros países. La democracia, como ellos la conciben, y el sistema jurídico, como ellos lo manejan y lo imponen, está en absoluta crisis. Pero además estos de Amnistía Internacional son los mismos que dicen que Bukele está vulnerando los derechos humanos, pero no se acordaban nunca de las víctimas, de las maras, de la extorsión, del miedo, y el asesinato, del asesinato, de las violaciones que hacían estos sinvergüenzas y que sometían al pueblo de El Salvador pues a vivir en el terror constante, porque estas bestias pues eran los que tenían el dominio absoluto y eran los que imponían la ley. Así es, así es. Están totalmente ajenos, ausentes de las realidades que suceden en nuestros países con la delincuencia. Pues vamos a continuar, amigos, vamos a continuar y quiero leerles la siguiente noticia. Dice: la ruta del fentanilo entre China y México es cada vez más sofisticada y mortífera. Atención, que hace apenas un mes los medios digitales de Hispanoamérica publicaron las... Está claro que esto del fentanilo, amigos, está destruyendo Estados Unidos, que en México no hay control alguno sobre los cárteles de la droga, y lo peor de todo es que en México, mientras haya presidentes como el señor López Obrador, los cárteles de la droga no solo dominarán México, no solo introducirán cada vez más drogas, señor Victoria, en Estados Unidos, sino que los cárteles de la droga de México ya empiezan a poner su ley en otros países de Hispanoamérica, gracias a tener un gobierno complaciente como el señor López Obrador. Y aparte de todo esto, vemos la interacción de China, México y Estados Unidos en este tráfico de esta droga que es absolutamente mortal y destructiva. Claro, es absolutamente mortal y destructiva. Mucha atención a esta nueva droga que está arrasando Estados Unidos y que, si lo permitimos, pues arrasará Hispanoamérica y España y Europa, por supuesto. Pero hablamos de drogas, hablamos de pestes, y la peste del marxismo pues está destruyendo Hispanoamérica. Y ahora lo que quiere Lula, después de ganar las elecciones de la forma que la ganó, hacemos así este gesto porque también te emitimos en redes sociales y luego nos censuran, ¿saben ustedes? Porque no se puede decir que Lula, por ejemplo, ganó en muchos colegios donde el gobernador, de algunas regiones donde el gobernador era del partido de Bolsonaro, sacó en esos colegios, en muchos, todos los votos para Lula. Eso, amigos, estadísticamente es imposible. Pero ahora viene el siguiente paso. Como Lula quiere permanecer en el poder, después de haber cometido los delitos que ha cometido, y el Tribunal Supremo, por cierto, puesto por él, no le haya dicho que se vaya a la calle, pues ahora quiere inhabilitarlo. Mire lo que dice la siguiente noticia. Dice: Tribunal de Brasil fija juicio de inhabilitación a Bolsonaro. Dice: el Tribunal Superior Electoral de Brasil fijó para el 22 de junio el inicio del juicio de inhabilitación política al expresidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político y desinformación.
El proceso contra Bolsonaro es promovido por el Partido Democrático Laborista, el PDT, por sus siglas en portugués, y avalado por la Fiscalía Electoral del país sudamericano. Según el magistrado del Tribunal Superior Electoral, Benedito Gonçalves, Bolsonaro y su candidato a vicepresidente, el general Walter Braga Neto, son acusados de abuso de poder y uso indebido de medios de comunicación. Desde el Ministerio Público Electoral han señalado que existen indicios de que el expresidente Bolsonaro sembró sospechas infundadas sobre la legitimidad de las urnas electrónicas que Brasil usa en su proceso electoral desde 1996. Bolsonaro criticó la fiabilidad del voto electrónico en Brasil durante una reunión con embajadores en julio pasado, menos de 3 meses antes de los comicios presidenciales de octubre, en los que fue derrotado por el actual mandatario Lula da Silva. Bueno, la verdad, ¿qué quieres que le diga, amigos? ¿Qué quiere que le diga? O sea, la información, a mí me da vergüenza leerle esta noticia, pero esta es la información que llega aquí. Esta es la información. Estamos hablando de que claro, van a inhabilitar a Bolsonaro por desinformar y por decir que el proceso electoral en Brasil pues es muy sospechoso. Y es que cualquier persona que tenga dos dedos de frente no pensaría lo mismo. Después de lo que hemos visto, de las pruebas que hemos tenido y de cómo se han utilizado todos los elementos electorales, además muy parecido todo como lo que pasó en Estados Unidos, ¿alguien tiene todavía alguna duda de lo que pasó en Brasil, señor Vitoria? Bueno, y sobre ¿Usted tiene alguna duda? No, ninguna. De que es literalmente imposible que en un colegio electoral todos los votos sean para un candidato? Sí, claro, eso es absolutamente, estadísticamente es imposible que eso pueda ocurrir. Pero es que mira, el gran problema con el voto electrónico, que entre otras cosas lo critica Bolsonaro, es que no tiene trazabilidad, que cualquier persona puede manipularlo. Inclusive, lo que tampoco se puede tener certeza es que internamente los aparatos que comienzan a contabilizar los votos, le quiten a unos y le pongan a otros internamente dentro del software. Y como el voto electrónico no tiene trazabilidad, pues realmente no se sabe a quién le llegó más cantidad de votos y a quién menos. Ese es el gravísimo problema. El funcionamiento interno, algorítmico, matemático de quienes programan los aparatos que contabilizan los votos. De manera pues que para mí eso es perfectamente dudoso. Y es más, ojalá en España no se llegue a instalar nunca el voto electrónico. Ojalá, eso es una cosa buena que tenemos, pero tenemos el voto por correo. Tenemos el voto, que es otro voto electrónico. Que eso lo controla Sánchez por activa y por pasiva, y de hecho ha puesto un íntimo amigo suyo para hacer eso. Sí. Pero es un poco ya de risa, o sea, es un insulto a la inteligencia. A mí te puede gustar o no puede gustar Bolsonaro, pero yo creo que es un poco de dignidad periodística pues contar lo que ha pasado en Brasil y lógicamente, o sea, lo que ha hecho Lula es un chiste. Claro, es que se acerca a lo que hacen las dictaduras, que es censurar a quien tenga una opinión distinta al régimen. Es que ellos no llegan al poder para instalarse como demócratas a pesar de haber obtenido votos democráticos para llegar supuestamente limpios. Ellos llegan es para instalar un régimen. Y lo que nosotros tenemos aquí en España no es un partido gobernando España o una coalición de partidos, es un régimen lo que tenemos en España. Y son regímenes que se manifiestan de la misma manera en todos los países donde triunfan. Exactamente. Vamos a conectar directamente ahora con Carlos Fernando Mamani Aliaga, que yo creo que lo tenemos al otro lado de Skype. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches por allá y buenas tardes por acá. Mucho gusto. Gracias por la cordial invitación. ¿Qué opina usted de que un tribunal en Brasil pretenda, pues, directamente inhabilitar al señor Bolsonaro por desinformación? Bueno, algo estaba comentando usted al respecto, ¿no?
Pero también en su momento Bolsonaro hizo lo mismo con gente que no era de su agrado, así que es el juego de la política habitualmente, ¿no? Yo le digo esto desde una perspectiva realista, ¿no? Entiendo que por más que los regímenes sean o más a la izquierda o más a la derecha, cumplen siempre una función, el poder que dictamina lo que o legitima, ¿no? Cierta discursividad, cierta narrativa. Don Carlos, lo que le está pasando a Bolsonaro seguramente que sería lo mismo que le pasaría a la presidenta de Perú, que lógicamente ha evitado un golpe de Estado, pero si cambiara las tornas seguramente que sería procesada, inhabilitada y metida en prisión por los partidarios de Castillo, ¿no? Por lo tanto, no es una anécdota lo de Bolsonaro, sino es una más a sumar a las actuaciones del marxismo que arrasa Sudamérica. Exacto. Mire, respecto al tema peruano, salvando las diferencias, las distancias con el caso brasilero, acá hemos tenido no sé, usted dice un golpe de Estado, pero presidente Castillo... No, yo no digo que haya habido un golpe de Estado en Perú, digo que la señora Boluarte ha evitado un golpe de Estado. Pero prácticamente ejerciendo como un propio golpe también. O sea, para empezar, yo diría que el presidente Castillo, del que nunca fui partidario, es de acá de la ciudad, lo conozco personalmente. Y lo que hemos siempre dicho desde nuestro espacio, desde el ataque de pensamiento, Proyecto Patria, es que el presidente Castillo, la verdad es que poco o nada sabía de lo que es la política. Tenía una escasísima formación académica, intelectual y política, y eso lo hizo lamentablemente rodearse de gente que, bueno, al final de cuentas lo utilizó, como la misma señora Boluarte, que era de su espacio, era de su entorno y que juró en su momento proteger al presidente, y etcétera, etcétera. Pero bueno, es la política, ¿no? Pues don Carlos Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en América Directo. Reciba un gran abrazo. Ok. Pues amigos, vamos a continuar porque ya se nos acaba el programa. Leyéndole la última noticia, dice: Rusia se prepara para forrarse en Cuba. Es el regreso de los rusos para planificar la transición al capitalismo. A ver si nos ponen la noticia. Pues ahí lo tienen. Atención que Cuba, pues no solo no mejora, sino que se está convirtiendo, digamos, en un lugar de hambre, de miseria, que lleva ya sea 60 años y ahora, para colmo, pues se va a convertir directamente en un satélite, que ya lo fue en su momento, de la Unión Soviética y ahora de Rusia. Sí, me imagino que irán a ensayar un poco el régimen. No sé si será un híbrido entre lo que hay en Rusia y lo que hay en China. Un partido de gobierno único y luego pues un paso hacia el capitalismo lentamente y tener eventualmente ganar en la sociedad el capitalismo, el libre mercado. Pero eso de forrarse, pues eso tiene tanto de ancho como de largo, porque en esa miseria en que está Cuba, pues hágame el favor, ¿cuánto tiempo le va a costar a Rusia forrarse en Cuba con la miseria tan absoluta que hay, ¿no? Pero bueno, eso es lo que, un poco para llamar la atención de la noticia, me imagino yo. Pero efectivamente yo creo que el régimen ese está en crisis y para salvar el régimen lo van a tratar de salvar con el capitalismo privado en manos de la sociedad. Es como yo interpreto esa noticia. ¿Usted ha estado alguna vez en Cuba? No, no he estado en Cuba, pero he estado muy cerca en Puerto Rico. Ah, o sea que nunca he estado. Le voy a contar una historia de lo que yo he estado en Cuba. Y usted no sabe, por ejemplo, que en Cuba, o sea, las gallinas es un depredador de los perros. Los perros aquí en España son depredadores de las gallinas, pero claro, en Cuba es al revés. Porque los perros en Cuba están tan famélicos, porque no pueden comer mientras las gallinas van comiendo sus bichitos, que cuando un perro se le acerca, están tan fuertes y el perro está en las últimas que le picotea y salen corriendo los perros. Qué horror. Bueno, yo tengo un cuñado que hizo una inversión interesante en Cuba, en un hotel, pero se encontró con esta situación, que él tenía que pagar el sueldo contra
tratado con el gobierno cubano, pero se lo tenía que girar al Estado cubano, y el Estado cubano le entregaba $20 al mes a sus empleados. Es decir, él pagaba 1.000 por decir algo y el Estado cubano giraba 20. Pero adicionalmente las sábanas y las almohadas y todo eso que se llevaba a la lavandería comunista, pues te entregaban las sábanas de otro hotel con diferentes marcas y tal, y todo era una revolución. Y finalmente mi cuñado se salió, vendió con lo que pudo y se salió de ese negocio de Cuba. Pues amigo, la verdad que es lo que pasa, o sea, es que quien le quiera vender una burra coja, pues que es el comunismo, pues no se dejen engañar por estos señores, porque dicen que el demonio generalmente viene con propuestas buenas, pero al final no te sube al cielo, sino al infierno, y eso es el comunismo. Señor Victoria, si nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Sí, efectivamente, creo que ha sido un programa muy dinámico y muy directo al grano. Directo al corazón. Un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Muchas gracias, muy amables. Y amigos, a todos ustedes nos despedimos hasta la próxima semana, aquí en América Directo. Un fuerte abrazo, cuídense mucho.